buscando ser lo que santo y a ti ignorando, pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria. Hola, amada iglesia. Antes de ir a la palabra de Dios, hagamos la oración de disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy aproximarnos a tu palabra. Gracias, amado Señor, por permitirnos profundizar en ese conocimiento de tu palabra y encontrarle el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, el mensaje que tú deseas que nosotros sembremos en nuestro corazón, el cual hoy está dispuesto para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Lo invito para que vaya al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos 9, 2, y vamos a leer hasta el 9. Unos versículos muy conocidos, unos versículos pero que tienen una profundidad maravillosa y espectacular, como toda la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquear. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Este capítulo, en la parte inicial que nosotros acabamos de leer, nos refiere a la transfiguración del Señor. Y como les decía ahora, tiene unas enseñanzas muy grandes, tiene unas profundidades maravillosas. La primera de ellas, empecemos a entender el significado de 6 días después, porque así empieza esta porción de la palabra 6 días después. ¿6 días después de qué? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que leer un versículo, leer un texto fuera del contexto, pues nos puede llevar a malinterpretar o no entender bien la palabra de Dios. Se refiere cuando nosotros leemos el capítulo 8, en la parte final del capítulo 8, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando está haciendo la predicción de su muerte, está hablando, todo esto es a finales del capítulo 8, le insisto, y les está mostrando la forma como Él va a morir y las razones por las que Él va a morir. Y allí hace una revelación, que es la predicción del reino mesiánico venidero. Es decir, que les está hablando, les estaba diciendo que Él iba a venir. Y por lo tanto, este evento de la transfiguración es un anticipo de su venida gloriosa. Es mostrarles la forma como nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese en su segunda venida, va a venir con toda la gloria. Esa gloria que vieron Pedro, Jacobo, Juan, donde vieron esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, de la cual esa venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como en este caso, no todos participaron. Pues Jesús solo invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí tenemos la segunda revelación después de los 6 días.
¿Por qué? Porque Jesús siempre aparta del mundo, todo el mundo, a sus santos, los santos elegidos, aquellos que hemos confesado que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nos aparta del mundo. Pero además, entendiendo que Jesús nos ama a todos, que todos somos amados por Jesús, algunos se convierten en los más íntimos, como dice la misma palabra de Dios, se recuestan en el pecho de Jesús, es decir, tiene una mayor intimidad. De igual manera lo hace con nosotros. De una u otra manera también a algunos nos define para hacer unas cosas, a otros los define para hacer otras cosas, a algunos los invita para revelarles cosas más profundas, a otro no le revela tanto las cosas profundas. Eso es prácticamente un designio de Dios. Y en este caso, Jesús invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a una reunión especial en una montaña. Aparentemente parece ser, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, que la montaña era el monte Tabor, donde los invitó. De igual manera, tú has sido invitado también hoy a una reunión especial. Porque cada vez que hay una reunión en la iglesia, cada vez que tú te congregas, cada vez que tú vas, acudes al llamado de nuestro Señor Jesucristo, Él te va a mostrar un anticipo de lo que va a suceder, no solo mañana, sino en el tiempo venidero. Por eso, iglesia, si en este momento a ti te preguntan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo lógico y lo obvio, si tú tienes espiritualmente el discernimiento y la sabiduría, tú dirás, yo estoy en la presencia del Señor, yo estoy en la casa del Señor, yo estoy recibiendo este mensaje. ¿Y qué es lo que pasa en esa reunión en la cual nuestro Señor Jesucristo convocó a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Y qué es lo que ocurre en esta reunión que el Señor nos ha llamado a nosotros? Ven la transfiguración. Ven la transfiguración. Mire que en el versículo 2, en la parte B, dice, allí en esa montaña, en esa reunión especial, se transfiguró en presencia de ellos. Les mostró su gloria. Se transfiguró. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Ahí en ese momento, en esa montaña, en esa reunión especial, Jesús les muestra su gloria. Les muestra. ¿Cómo? Luego, al quedar impactados, porque ellos quedaron completamente impactados. Y por eso, después, si usted recuerda cuando leímos ahora los versículos, dice que Él les dijo, no lo cuenten todavía, no lo cuenten hasta que ocurra, hasta que Él muera y resucite. Y por eso después tanto Juan como Pedro lo anuncian lo que ellos vieron. Váyase al Evangelio de Juan y miremos lo que Juan lo manifiesta. Unos libritos más, unas hojas más adelante, Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, mire lo que dice el apóstol Juan, que estuvo allí, que presenció la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa revelación de que la palabra viva había venido, se había manifestado, se había encarnado, pues la única forma era teniendo la certeza de haber visto esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos contemplado, mire lo que dice el apóstol Juan, hemos contemplado su gloria. La vi su gloria. Nosotros, habían otros testigos allí que vimos la gloria de Jesús, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan nos está anunciando a todos nosotros que Él fue testigo de la transfiguración y que en esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo vio su gloria. De igual manera nosotros lo apreciamos con Pedro. Váyase usted a segunda de Pedro, a la segunda carta de Pedro, y también Pedro lo manifiesta en el capítulo 1, en el versículo 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Mire que Pedro aquí no está hablando de la venida como siervo, está hablando de la venida, de la segunda venida como rey.
Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Narrando a toda la iglesia, contando que él fue testigo de la gloria, que él fue testigo de la transfiguración. ¿Por qué, iglesia? Porque Pedro, Juan y Jacobo estaban en el lugar correcto. Estaban donde debían estar. Estaban donde Cristo Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo los había llamado, los había convocado. Y por eso ellos vieron la gloria de Dios, esa gloria manifestada de una manera física. Iglesia, por eso hoy te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás? Estás en el lugar donde Dios te ha llamado. Y si estás en el lugar donde Dios te ha llamado, Dios va a manifestarse en todo su esplendor y toda su gloria. Y tú serás un gran testimonio de esa gloria. Amén, iglesia. Pero luego, ¿qué nos dice? Volviendo nosotros a la historia de Marcos, que nos narra este evento maravilloso. Nos dice que se aparecieron Elías y Moisés. Aquí hay otra profundidad, otro evento. Elías y Moisés. Escuche lo que dice en el versículo 4. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Estaban dialogando con Jesús. Hablaban con él. Ellos no hablaron ni con Juan, ni con Jacobo, ni con Pedro. Los profetas de antaño estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Al conversar con Jesús, lo que estaban haciendo es dando testimonio de él. Porque cuando están conversando están reconociendo su gloria, están reconociendo su majestuosidad, están hablando con él. ¿Para qué? Para mostrarles a los discípulos que estaban allí que las profecías que ellos habían recibido de parte de Dios y las habían anunciado eran verdad. Eran verdad. Ahí estaban adorando y alabando a Jesús. Y aquí estamos nosotros. Aquí en la iglesia estamos nosotros escuchando el testimonio de muchas profetas, de muchas personas que vivieron, que participaron, que sintieron el llamado de Jesús a través de su palabra. Vemos nosotros estos testimonios llenos de fuerza y de poder. Los discípulos se sentían tan bien, iglesia, también al ver a Moisés, al ver a Elías, al ver el cumplimiento de la palabra, al ver que hablaban con Jesús con una honra y con un respeto, que estaban maravillados. Estaban tan maravillados que en el versículo 5 Pedro toma la palabra, como siempre. Pedro toma la palabra, muy impulsivo, y él dice: Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Eso es, qué bien que estemos aquí, qué bien que estamos. ¿Cómo nos encontramos aquí? Estamos bien, estamos con gozo, estamos con alegría. Qué bien que estemos aquí. ¿Será que nosotros podemos levantar 3 albergues? Mire que Pedro no está pensando en los albergues para sus discípulos, no. Él quiere honrar a Moisés, quiere honrar a Elías, quiere honrar a nuestro Señor Jesucristo. 3 albergues, uno para Moisés, otro para Elías, otro para ti. Les hablan, iglesia, les habla con ese deleite, con ese gozo, con esa paz que trasciende todo entendimiento, iglesia. Hay alegría en nuestros corazones cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando se nos manifiesta la gloria a través de la revelación de la palabra. Cuando nosotros vemos eso, los rostros se nos iluminan, como vemos iluminados los rostros de estos 3 discípulos solo en la expresión de estas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque están disfrutando de una experiencia maravillosa, una experiencia espectacular. Y si eso es aquí, si eso ocurre narrando aquí en la palabra de Dios, que les ocurrió como un evento maravilloso a estos 3 discípulos, y nos sucede a nosotros aquí en la iglesia, que cada vez que venimos nosotros sentimos el gozo y sentimos la presencia y sentimos la alegría, ¿cómo será estar en el cielo contemplando toda la gloria de Dios, con todos los elegidos, con todos los santos? Algo maravilloso, algo que de pronto no nos cabe a nosotros en la cabeza, pero que será de una bendición maravillosa. Amén, iglesia. Mire que cuando estaban en plena reunión, escucharon una voz
La misma voz, la voz que ya Pedro había anunciado y había dicho, es que yo estuve ahí y escuché una voz. En el versículo 7 dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Mi hijo amado, esa expresión, mi hijo amado, el amado es en griego, es agapetos, que significa el elegido, es el elegido, el amado. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa voz maravillosa que es del Padre, que es Dios todos, que con todo su esplendor, les pide algo. Lo mismo que nos pide a nosotros cuando tú vienes a esta reunión, cuando tú llegas a la presencia de Dios, cuando tú llegas a meterte en el mensaje de la palabra de Dios, a recibir el mensaje, el Señor te pide algo. Y le pide a todas las personas que hoy nos encontramos en este lugar, a todas las personas que profundizan en la palabra de Dios, escuchen a Jesús. Este es mi hijo amado. Es decir, iglesia, una vez más, el mismo Dios Todopoderoso, soberano, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dando testimonio, diciéndonos, escúchenlo Jesús, escúchenlo. Y es el llamado que el Señor nos hace hoy, escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, escuchar su mensaje, escuchar sus exhortaciones, escuchar sus llamados, escucharlo, es escuchar su voz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice que debemos escuchar a Jesús? Porque Él habla las palabras mismas de Dios, porque es el mismo Dios que sale de sus entrañas. Iglesia, es el mismo Dios. Váyase usted a Juan y podemos ver nosotros de qué palabras, Juan capítulo 3, de qué palabras estamos nosotros hablando. Juan capítulo 3 en el versículo 31. Juan 3:31. Escuche usted. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. De lo terrenal habla. Los hombres, los gobernantes hablan de lo que les preocupa a la tierra. Cuando nosotros hablamos, aquí hablamos del trabajo, hablamos de esto, de las preocupaciones, pues somos de la tierra, hablamos de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, habla de las cosas que provienen del cielo. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Pero nadie recibe su testimonio. Nadie recibe. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo siempre exhortó a que lo escucharan. Siempre. Y Él nos sigue exhortando a nosotros para que lo escuchemos. Pero la gente es indiferente. La gente no acude a la presencia de Dios. Cuando aquí la revelación que Dios nos muestra a través de solo la invitación a 3, es que aun cuando son los elegidos, los escogidos de Dios, son pocos realmente los que acuden a ese llamado de Dios, a esa invitación para ver la gloria de Dios. Y por eso Jesús siempre exhortándonos a todos a que lo escuchemos, a que aceptemos su palabra y su mensaje. Pero nadie recibe su testimonio. Versículo 33. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. En este caso nosotros vemos a Juan, Jacobo y Pedro que están recibiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ellos se convirtieron en testimonio que certifican lo que ellos vieron y certifican la deidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo porque vieron su transfiguración. ¿Y por qué? Porque estaban en el lugar correcto. Estaban donde debían estar, estaban donde Dios los había llamado y ellos acudieron. Versículo 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino. Escuche, iglesia, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Es decir, iglesia, que el que es enviado del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, no habla por su cuenta. ¿Y cuántas veces nos lo manifestó? Yo no hablo por mi cuenta, yo no digo las cosas por mi cuenta, yo hablo lo que el Padre me dijo, yo digo lo que Él me dijo, yo digo lo que yo oí, iglesia. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo
en sus manos. Usted sabe, iglesia, y lo recuerda, que la palabra de Dios dice que al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, se le ha otorgado la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El versículo 36, y termina aquí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Iglesia, Dios lo que está haciendo, está anunciando, es que Jesús habla las mismas palabras de Dios. Este es el mensaje que nosotros recibimos en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Cuando nosotros vemos estas palabras espiritualmente, vemos nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, pues nos alimentamos. Con esa gloria nos sentimos de gozo, nos sentimos llenos de su Espíritu. Nos llena el corazón de alegría y nos llena también de una bendita esperanza. Amén, iglesia. Y ahí termina la reunión. Aquí termina ya la reunión a la cual fueron convocados. En el versículo 8 dice: de repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Iglesia, una reunión especial, una reunión única y exclusivamente para mostrarles a estos tres discípulos, aunque ellos, iglesia, aunque ellos están participando, pero no parece ser como que no tuvieran un rol protagónico, los tres discípulos. No, parece ser que el protagonismo se lo lleva Jesús, el protagonismo está Moisés, está Elías, está el Padre cuando habla. Pero iglesia, realmente los papeles protagónicos, la razón de este momento está en los tres discípulos. La razón de que nosotros estemos aquí en la iglesia, los protagonistas, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, las personas. Dios ya tiene toda la gloria. Dios no necesita más gloria que la que Él tiene. Ya la tiene, iglesia. Y por eso, en un momento determinado, después de haberles mostrado la gloria, después de haberles mostrado que los profetas, ellos habían leído a Moisés, ellos habían leído a Elías, pero ellos nunca habían visto a Elías, ellos nunca habían visto a Moisés, y ellos estaban acreditando, certificando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y el mismo Padre. Entonces el mensaje es para los hombres. El mensaje, cada vez que tú vienes a la iglesia, es cierto, la gloria de Dios, pero es que el protagonista en esta reunión eres tú. Que tú eres el que te tienes que llevar este mensaje de la divinidad, de la gloria de Dios, y por eso desaparece todo y queda nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya termina la reunión, lo que hacen es, dice la palabra de Dios, descendieron de la montaña, bajaron de la montaña, se dirigieron ya a sus labores normales, a encontrarse con todos los demás discípulos. De igual manera, nosotros hoy concluimos esta reunión en la cual nosotros hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios y nos vamos para la casa. Nos vamos para la casa. Y una vez que ellos descendieron, ¿qué encontraron? Cuando ellos bajaron de la montaña, cuando ellos bajaron de ese evento maravilloso, cuando llegaron ellos al lugar donde estaban todos los demás, ¿qué encontraron? Aquí mismo, en el capítulo 9, en el versículo 14, escuche lo que dice, le leo. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los demás, vieron que a su alrededor de los discípulos, había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Oiga, había una discusión. Tan pronto como la gente vio a Jesús, que bajaba con los tres discípulos, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos? ¿Qué es lo que están discutiendo con ellos? Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Jesús dijo, ¿y ustedes por qué están peleando con mis discípulos? ¿Qué les pasa? Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarejos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu,
pero no lo lograron. No lo lograron. Iglesia, aquí se describe un acontecimiento totalmente diferente al anterior. ¿No? Aparentemente, acá también había una reunión. Aparentemente, aquí había una reunión. Pero mientras que los que estaban en la montaña, en la iglesia, en la casa del Señor, en la presencia del Señor, estaban gozando de una experiencia maravillosa. Estaban siendo testimonios de la divinidad y de la gloria de Dios. Los que estaban en el mundo, los que estaban en la casa, los que se quedaron abajo, peleaban con un demonio. Peleaban con un demonio. Por eso viene a colación la pregunta del sermón. ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Estás en la casa del Señor? ¿Estás en la gloria de Dios? ¿O estás luchando con los demonios del mundo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te ubicas? Los que van a la iglesia son transformados por la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es la transfiguración de Jesús, es la divinidad de Jesús la que los hace transformar, porque los hace ver la realidad que no se ve en el mundo. Mientras que los que se quedan en el mundo siguen peleando con sus demonios, siguen peleando con sus problemas, siguen peleando con sus emociones, siguen discutiendo. Es una lucha continua, iglesia, y nada pasa. Por eso nuestro Señor Jesucristo, iglesia, les dice en el versículo 19, generación incrédula, generación incrédula. Iglesia, ¿por qué? Porque no creen, porque no tienen el poder de Dios, porque siguen luchando y batallando con sus problemas, luchan contra el tiempo, porque para todo es no tengo tiempo, para esto no tengo tiempo, para las cosas buenas no tienen tiempo, pero para las cosas malas les sobra el tiempo, luchan con sus problemas, permanentemente están discutiendo, luchan con su trabajo, si lo tienen luchan, si no lo tienen luchan contra su mente. Iglesia, dice la palabra de Dios que al demonio le hicieron de todo, porque este hombre se queja. Aquí está este hijo mío, está poseído por un demonio, y tus discípulos le hicieron de todo, pero no lo podían vencer. No lo podían vencer, iglesia. Como muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos que imponen las manos, que ayunan, que hacen cadenas, que hacen oraciones, que hacen rito, pero su vida está llena de demonios, llena de problemas, llena de conflictos. Viven en una angustia constante y en sus vidas no pasa nada. No pasa nada. Y si permanentemente se preguntan, ¿cuándo llegará el maestro? ¿Por qué se demora el maestro? ¿Por qué no viene el milagro? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué tenemos estas luchas en el mundo? Mientras que los que están en la gloria, en la presencia de Dios, disfrutan de la divinidad, disfrutan de la gloria de Dios. Mire que la palabra de Dios dice que había mucha gente alrededor de los discípulos, pero estaban discutiendo. Y si estaban discutiendo es porque no hay unidad. Y donde no hay unidad, no hay milagro. No se ve el milagro. Mientras, iglesia, si usted recuerda los versículos iniciales que acabamos de leer, todos estaban en unidad. Moisés en unidad con Elías, Elías en unidad con Jesús, Jesús en unidad con Jacobo, Jacobo en unidad con Pedro, Pedro en unidad con Juan, Juan en unidad con el Padre. Todos tenían una misma unidad. Todos estaban adorando y glorificando al Padre, adorando y glorificando al Hijo. Todos estaban recibiendo de la bendición de la transfiguración. Había una unidad maravillosa y estaban viendo el poder de Dios. Mientras que abajo, ¿qué hacían? Discutían, peleaban, disentían. No hay unidad. Y si no hay unidad en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, pues no vamos a ver el milagro. No vamos a ver el milagro, iglesia. En cambio, los que suben a la casa del Señor, los que suben a la montaña, estaban gozosos. A ellos no les importa el tiempo. ¿O a alguien de aquí le importa el tiempo? ¿A alguien le importa el tiempo? ¿Le importa la comida? ¿Le importa el desayuno? Empiezan a bostezar. No. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y el tiempo se nos va rapidito. Y sentimos, ¿a qué hora se nos fue el tiempo? No nos importa el trabajo, no nos importa el virus, no nos importa la pandemia, no nos importa. Mientras estamos en la presencia, en la casa del Señor, nada, absolutamente nada nos puede afectar o pasar. Eso nos decía el miércoles el Salmo 91. Si nosotros habitamos en la casa del Señor, si nosotros estamos al abrigo del Altísimo y si nosotros nos cubrimos con la sombra del Todopoderoso. Iglesia, ¿qué me importa a mí el tiempo, la comida, el trabajo, el virus? Nada. Nada puede ser mejor que la presencia de Dios. Por eso, iglesia, contésteme esta pregunta. ¿Dónde estás?
espiritualmente. Porque tú puedes estar aquí físicamente, pero espiritualmente estás en el mundo. Luchando y batallando con los demonios, luchando y batallando con las deudas, luchando y batallando con las enfermedades, luchando y batallando con las emociones, luchando y batallando con todos los problemas del mundo. En el mundo, iglesia, te vas a morir. En el mundo la gente se muere clamándole a Dios por el milagro. Clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando es el milagro y no buscan al milagrero. Y por eso todas las generaciones, desde el Antiguo Testamento que nosotros lo vemos, todas las generaciones que recibieron el castigo lloraban, pero era muy tarde, porque no hicieron caso de subir primero a la casa del Señor, a la presencia del Señor, de venir a ver la transfiguración, de certificar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el mundo, a lo largo y ancho de su historia, sigue peleando con demonios y con pecados. En el mundo, Satanás te hace la vida imposible. En el mundo, Satanás te hace la vida imposible. Mira, iglesia, últimamente nosotros lo estamos viendo. Se ha desatado, la maldad está desatada. Ya la maldad está desatada. Antes te robaban y te atracaban y te decían muchas gracias. Hoy te atracan, te roban y te quitan todo y luego hasta la vida. Ya parece como que la justicia en nuestros países, en nuestros mundos, está amañada. A la cárcel mandan a aquellos que se defienden tratando de hacer justicia. Y a los ladrones, a los corruptos, todos están por fuera. Por eso, iglesia, es mejor estar en la casa del Señor, es mejor habitar en la casa del Señor. ¿Dónde estás? Es mejor estar en la iglesia, es mejor estar en la presencia de Dios, porque cada vez que el Señor te convoca y te llama a recibir el mensaje de Dios los domingos, te está invitando a su presencia, te está invitando a su montaña, te está invitando a su casa. ¿Para qué? Para mostrarte la divinidad, para mostrarte, para que tú lleves esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, la lleves, la veas, primero la veas, para que la puedas llevar y la puedas compartir. Jesús te bendice con su transfiguración, porque a través del mensaje de la palabra, cuando tú lo recibes, ves la gloria. Yo sé que tú estás viendo la gloria. Y si tú la has recibido espiritualmente, tú sales de aquí transformado. ¿Por qué? Porque sigues a Jesús. Le demuestras que lo amas. Y si amas y lo amas a Él, y amas lo que Él ama, que es tu iglesia, pues tú sigues congregándote, tú sigues anhelando y deseando ver siempre, siempre, siempre la presencia y la divinidad de Dios. Ten la seguridad, iglesia, que Jesús te llamará como lo hizo Jesús te llama como lo hizo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Te llama. Te llama. Cada vez que tú escuchas el mensaje, vamos a la palabra de Dios, vamos a recibir. Usted recibió este llamado de hoy estar recibiendo esta palabra. Iglesia, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, mostrar su gloria. ¿Para qué? Para que tú estés convencido de que Cristo Jesús es el Señor y que el Padre mismo certifica y acredita que nosotros debemos escucharlo. Como Jacobo, como Pedro, como Juan, iglesia, tú eres también muy especial para Jesús. Por eso debes escucharlo, debes acudir a su llamado. Piensa y reflexiona en este momento, ¿dónde prefieres estar? ¿Dónde prefieres estar? ¿En la casa del Señor o en el mundo? ¿Viendo la gloria de Dios o luchando con los demonios? Hoy estás aquí, en la casa del Señor, escuchando la voz de Dios. Pero hay gente que te espera allá afuera. Cuando tú salgas hoy de aquí, vas a ver que hay mucha gente allá afuera, en tu casa. En tu casa hay muchas personas que viven luchando con demonios, batallando con problemas, batallando con dificultades. Tú tienes familiares que están viviendo grandes dificultades, tienes amigos y todos ellos están luchando con demonios del mundo que los está absorbiendo. Ellos esperan un milagro. Todos los días tú lo escuchas. Yo espero un milagro, solo me salvaría un milagro. Pero hoy te quiero decir que el milagro eres tú. Tú eres el milagro que ellos están esperando, iglesia. No esperes que se les solucionen los problemas. No se van a solucionar los problemas, pero sí se va a obrar un milagro en las personas que están allá afuera, que son tus seres queridos. Y el milagro eres tú. Tú eres el que ha sido revestido de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en gloria. ¿Para qué? Para compartir el testimonio de lo que tú has visto. Tú hoy estás aquí recibiendo este mensaje, pero tú no te lo puedes guardar. Tú no te puedes guardar, así como Pedro, así como Juan. Solo Jesús les dijo, vengan un momentico, mientras ocurre lo que tiene que ocurrir y después de lo que ocurra, sal y predícalo.
Hoy si yo te digo, retén este mensaje mientras termina esta predicación, este mensaje, pero una vez termine esta predicación, comienza a buscar a la gente del mundo, a la gente que está sufriendo, a la gente que está batallando con demonios y comienza a compartir tu testimonio, porque tú has visto la gloria de Dios, porque tú viste y te revestiste de esa magnitud de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando les compartas a ellos, cuando a esa generación incrédula, como actuó Jesús con esa generación incrédula, sanando, expulsando esos demonios, lo que tú debes hacer es traerlos a la montaña. Traerlos a la montaña, traerlos a la casa del Señor, traerlos a la presencia de Dios, para que ellos también vean y reciban de la gloria de Dios. Y así estarán contigo en el lugar correcto. Y si lo crees, di amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por sembrarla en el corazón. Gracias por hacernos ver, Señor, que nosotros tenemos un gran testimonio de que hemos visto tu gloria. Gracias por hacernos ver que nuestros familiares, nuestros amigos y las personas que amamos están luchando en el mundo con demonios que no han podido ser expulsados. Por eso hoy, Señor, asumimos y retomamos el llamado que tú nos haces para convocarlos, para llevarlos, para animarlos a que suban al monte Tabor, a que suban a tu casa, a tu presencia, a tu iglesia, Señor, y allí ellos recibirán también la unción de tu Santo Espíritu y serán revestidos al abrigo del Altísimo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.